Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra de Dios. Este espacio que tenemos reservado, separado para que podamos acercarnos a nuestro Dios a través del estudio de la lección de escuela sabática. Y pues hoy comenzamos la última semana de este trimestre. Ya estamos terminando, estamos sobre la recta final de la lección de este trimestre, que ha sido un trimestre maravilloso, absolutamente maravilloso. Nos ha hablado, hemos estudiado y Dios nos ha mostrado los detalles acerca de la misión, acerca de esa misión maravillosa que Él comenzó desde los tiempos de la eternidad y que nos ha transmitido a través de la historia y que todavía hoy en día estamos aquí en la tierra y cada uno de nosotros con el deber y la responsabilidad de poder presentar este mensaje, de cumplir con esta misión maravillosa que Dios nos ha dado el privilegio de poder, en el cual podemos participar. Es un privilegio que Dios nos dé la oportunidad de participar de este maravilloso mensaje, de esta maravillosa obra, esta misión maravillosa que Dios nos concede. Y pues estamos en el último día, en la última semana de este trimestre, y pues ha sido de gran bendición para nosotros. Esta semana titula El fin de la misión de Dios. Y para hoy tenemos pues la lección del domingo 24 de diciembre, el Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Y pues antes de que comencemos con nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la vida, la salud, nos has regalado, Señor, la oportunidad de despertar a un nuevo día. Gracias porque en tu inmensa misericordia nos permites acercarnos ante ti para poder estar en comunión contigo en un nuevo día de vida que nos das. Tenemos la oportunidad de hacer, de podernos acercar a ti con humildad y con la disposición para poder aprender de tu palabra. Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento, que sea Él el que nos dirige, que sea Él el que nos acompaña, que sea Él el que nos ayuda a entender, a comprender tu palabra, y que podamos, Señor, también mediante el poder de tu Espíritu poner en práctica las cosas que hemos aprendido durante todo el trimestre y que también tenemos la oportunidad de aprender en el día de hoy. Gracias por tu inmenso amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Apocalipsis 1:1 al 7 dice: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis es un libro que se me vienen montones de ideas y pues se nos haría un video demasiado extenso poder analizar aunque sea un solo versículo de este texto. Así que voy a procurar hasta lo que más pueda de enfocarme solamente en lo que es para el tema de la lección de escuela sabática. Sigue diciendo, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, es decir, los que practican, los que viven las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Después de revelar en los primeros versículos que Jesús es la fuente, bueno, en los primeros versículos el autor dice aquí que Jesús es la fuente y el centro de Apocalipsis. Pero yo quiero que hagamos ese análisis sobre todo de ese primer versículo para que entendamos exactamente cuál es la fuente. Dice, la revelación de Jesucristo. Aquí nos dice que la revelación es de Jesucristo. Pero, ojo, pero también nos dice quién es la fuente primaria. Dice, lo que pasa es que Juan escribe un poco como que empieza de atrás para adelante, para el centro y al final nuevamente. Él hace un recorrido un poco, ¿cómo lo dijera yo? Un poco, de pronto no en la estructura que nosotros tenemos. No es como la misma estructura de pensamiento que nosotros tenemos. Entonces dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, es decir, la fuente primaria del mensaje es Dios el Padre, porque dice que es la revelación de Jesucristo, pero dice que Dios se la dio, es decir, que el Padre Celestial se la dio a Jesucristo para manifestar a su siervo las cosas que deben de ocurrir pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, aquí en Apocalipsis 1.1 nos dice que hay una cadena de mando en el cielo. Hay una cadena, hay un flujo, un orden lógico de flujo de la información, del mensaje hacia la iglesia. Y ese orden es que Dios le da la revelación primero a su Hijo Jesucristo. Ya vamos a terminar de clarificar todo, porque aquí tampoco dice absolutamente todo lo que el flujo como es. Porque Juan escribe un poco así como que se deja cosas aquí, pero las complementa después. Y entonces, el mensaje empieza en Dios, el Padre se la da al Hijo, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, Dios el Padre se la da a Jesucristo. Luego Jesucristo se la da al ángel, el cual se la da a Juan, y luego Juan se la da a la iglesia. Pero si nosotros analizamos en el libro de Apocalipsis y ya miramos, por ejemplo, el mensaje a las iglesias, y si ustedes me acompañan en Apocalipsis capítulo 2, podemos comenzar, por ejemplo, con el versículo 7, por ejemplo, en el mensaje a Éfeso. Mire cómo termina y cómo concluye el mensaje a cada una de las iglesias, porque la estructura, salvo pequeñas variaciones, la conclusión es casi siempre igual. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré, bueno, y está la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el Espíritu Santo también está involucrado en ese orden, por decirlo así, en esa jerarquía o en esa cadena de flujo de la información desde el trono celestial. Entonces, si nosotros completamos ese flujo, entonces el orden según nos lo termina de complementar el mismo Juan en el mensaje a las iglesias es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, es decir, Dios el Padre le da la revelación a Jesucristo. Jesucristo se la da al Espíritu Santo, porque según Apocalipsis en el capítulo 5, el Espíritu es enviado a toda la tierra. Entonces Él es el que está aquí en la tierra. Entonces el Padre le da la información a Jesucristo. Jesucristo le da la información al Espíritu Santo, que es el que está a cargo aquí en la tierra.
el Espíritu Santo se la da al ángel y el ángel se la da al profeta, en este caso a Juan, y el profeta finalmente se la da a la iglesia. La iglesia, si hace las cosas correctamente, debe tomar la información que da el profeta y ahora con esa información en sus manos, ahora debe predicarla al mundo entero. Y ese es el orden, la cadena jerárquica o la cadena de mando o la cadena de flujo de la información desde el trono celestial, desde la fuente primaria, que es el Padre Celestial, hasta el mundo entero, que pasa a través de Jesucristo, del Espíritu Santo, del ángel, del profeta, la iglesia y el mundo. Podemos continuar leyendo entonces. Entonces, la fuente el autor dice que los primeros versículos revelan que Jesús es la fuente y el centro de Apocalipsis. Yo no quiero decir que no es así, pero quisiera como ser un poquito más preciso, o creo yo que podríamos ser un poco más precisos al determinar esta línea de mando o esta línea de flujo, donde se establece que la fuente primaria, el punto de inicio donde el flujo de información comienza es directamente el Padre Celestial. Y sí, que Apocalipsis, el centro del mensaje de Apocalipsis es Jesucristo, eso sí que es absolutamente preciso. Y él mismo lo dice, el mismo Señor Jesucristo dice que las Escrituras, bueno, hablaba acerca de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero las del Nuevo Testamento no dejan de ser un tanto lo mismo. Y es que el centro de las Escrituras del Antiguo Testamento es Jesucristo. Y pues en el Nuevo Testamento, mucho más cuando ya Él vino realmente en cuerpo del ser humano, vivió y murió y resucitó. Entonces los escritos del Nuevo Testamento, incluyendo el Apocalipsis, pues el centro sigue siendo Cristo Jesús. En esta introducción de Apocalipsis se nombra a las tres personas de la divinidad. Se nombra al Padre, el que es, el que era y que ha de venir. Se nombra al Espíritu Santo. Se nombra a Jesucristo, quien murió por nosotros, quien nos lavó, quien nos salvó y quien además, según Apocalipsis, nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes. El testigo fiel, el primogénito de los muertos. Que primogénito no significa que haya sido el primero que haya muerto o que haya resucitado, porque pues obviamente no fue el primero. Esta palabra primogénito no solamente significa el primero numéricamente hablando, sino que también en el idioma griego denota y en el hebreo también muchas veces en algunos contextos determina a alguien que es el principal entre todos los demás, sin necesidad de ser específicamente el primero de algo, pero también denota el que es principal o más importante que todos los demás. Por eso se le denota como primogénito de los muertos, es decir, el principal o el más importante entre los muertos, porque es el único que murió para darnos realmente la salvación y que tenía esa virtud de darnos la salvación. Y obviamente él es el que tiene por doble partida la titularidad del reinado y de la posesión del planeta Tierra. ¿Por qué? Y de todo lo que contiene. ¿Por qué por doble partida? Porque la tiene por creación, porque Él es el creador. Entonces la propiedad legal de este mundo y todo lo que contiene es de Él por ser el creador. Pero también obtiene la propiedad de esto, la propiedad legal de este planeta con todo lo que contiene por redención, porque además de que lo creó, vino como ser humano, vivió una vida perfecta, murió y resucitó, dando así la oportunidad de la redención y un rescate de la humanidad, y entonces por doble partida tiene la titularidad de esta tierra. En Apocalipsis 1:6 dice de la siguiente manera: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre,
A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un texto que se parece mucho al de Pedro. En primera de Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la misión de Dios no es simplemente arrastrar a un grupo de seres humanos a un lugar seguro y ya está. No. El objetivo de la salvación es que, además de ponernos en un sitio de seguridad, de salvarnos del desastre, de la muerte, de desaparecer para eterna memoria, la realidad es que además nos da un nuevo estatus. Ahora ya dejamos de ser simplemente una raza condenada a la muerte y al exterminio por causa del pecado. Ahora pasamos no solamente a estar a salvo de la muerte eterna y de la perdición, sino que ahora nos eleva a un estatus mucho más alto, y es la de reyes y sacerdotes. ¿Y eso en virtud de qué? En virtud de que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, tiene nuestra misma sangre, es decir, se hizo hombre, se hizo humano. Por eso en Hebreos dice que en todo debía ser igual a sus hermanos. ¿Y quiénes son sus hermanos? Sus hermanos somos todos los que hemos aceptado su sangre, su muerte, su resurrección, su vida perfecta. Esos somos sus hermanos, los que hemos obtenido la vida nueva, los que hemos obtenido la nueva resurrección a través del bautismo, el nuevo nacimiento. Todos los que hemos obtenido el nuevo nacimiento a través del bautismo somos sus hermanos. Ojo, no son todos los seres humanos sus hermanos, porque no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Vale? Por creación todos somos criaturas de Dios, todos. Pero por redención solamente son hijos de Dios aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Y Juan, en 1 Juan capítulo 3, lo dice claramente en el versículo 1, cuando dice: cuál amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, el ser hechos hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Es decir, en el momento en que nosotros nos aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Redentor y obtenemos y nos bautizamos en testimonio público de nuestra nueva profesión de fe, en ese momento somos ahora hermanos de Cristo Jesús, somos sus hermanos según Hebreos capítulo 2. En ese momento somos sus hermanos, y en todo debía ser Él igual a sus hermanos. Es decir, si somos sus hermanos, entonces ahora se cumple lo que dice Apocalipsis, de que somos un real sacerdocio. O sea, somos reyes y sacerdotes, porque Él es rey y sacerdote. Y como somos sus hermanos, nos ha dado el que nosotros también podamos llegar a ser reyes y sacerdotes, porque estamos emparentados directamente con la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, como miembros de esa familia real, nos unimos entonces a la misión que Él tiene de salvar a los seres humanos. Entonces, si somos hermanos de Cristo Jesús y somos parte de ese linaje real, porque ahora somos hechos reyes y sacerdotes en virtud de la sangre de Cristo, entonces ahora nosotros tenemos que participar de ese reto, de esa misión. ¿Por qué? Porque al hacernos parte de la familia real, de la familia que tiene esa misión, entonces ahora esa misión también es parte nuestra. Esto nos hace sacerdotes. Cristo ha erigido su iglesia como un reino, y a sus miembros individuales los consagró como sacerdotes, miembros del reino celestial. En Apocalipsis 1:7 nos vemos
Es un texto que es muy conocido y es muy usado sobre todo con nosotros como adventistas, porque habla acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, donde dice que todo ojo le verá, pero también tiene una frase que es muy triste. Y dice, y es que todas las naciones harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué significa? Que las naciones se lamentarán porque no aceptaron a Cristo Jesús. Y ahí es donde viene la urgencia para cada uno de nosotros en la misión. Y es intentar salvar a la mayor cantidad posible de personas, que cuando Cristo Jesús venga en las nubes y lo podamos ver con nuestros propios ojos, esas personas que logremos presentar el mensaje y que logren ser rescatadas por la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, no sean parte de aquellos que se lamentan por Cristo Jesús porque vienen las nubes, sino que sean parte de ese grupo que cuando mire a Cristo en las alturas de los cielos digan: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, que prorrumpan en una exclamación de gloria, de alegría y de gran gozo, porque su Redentor, su Señor, su hermano Redentor, viene en las nubes de los cielos para rescatarlo. Y esa es tu misión y es mi misión. Hemos entrado a la familia real, cuya misión es rescatar al ser humano perdido. Esa es nuestra misión, que muchas personas, todas las que más podamos alcanzar, en ese día no hagan parte del grupo que se lamenta por causa de Cristo, sino al contrario, que sean parte de ese grupo que prorrumpe en gloria, alabanza y alegría, en gozo y felicidad, porque Cristo Jesús viene a rescatarlos. Mi querido hermano, mi querida hermana, te invito en este día para que compartas este video, para que compartas esta esperanza, para que intentemos alcanzar a la mayor cantidad posible de personas para que sean rescatadas por la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cuando se suben los videos. Y déjanos tu comentario. ¿Qué fue lo que más te gustó de la lección del día de hoy? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Y no siendo más, mis queridos hermanos, desearles que tengan un muy feliz día y que Dios les bendiga.